Bueno, muy buenos días. Yo estoy en nombre de la Escuela de Comunicación Social de la Católica. Yo soy la profesora Silvina Sánchez, doy clases en la escuela en Comunicaciones Integradas de Mercadeo y Teorías Administrativas de la Organización, en campañas publicitarias. Y tengo el placer y el honor de presentarles a ustedes hoy un interesantísimo tema a cargo de un muchísimo más interesante expositor, quien fue profesor y director de nuestra escuela entre los años 1993 y 1995, es ucavista, y estamos hablando del profesor Isaac Nahon Serfati, quien es magíster y PhD. Es escritor, consultor y en comunicación organizacional con amplia experiencia en el sector de salud, la gestión de crisis y la responsabilidad social empresarial. Ha desarrollado un enfoque no estratégico de la comunicación, con particular énfasis en la generación de valores compartidos. También estudia la llamada comunicación sensible, para comprender el papel de los sentidos en nuestra forma de comprender el mundo e interactuar con otros seres. Su más reciente libro, Strategic Communication and the Formative Transparency, Persuasion in Politics, Propaganda and Public Health, estudia el fenómeno de la transparencia grotesca en la política, la propaganda terrorista y la salud pública. Fue director de la práctica de salud para Latinoamérica de Parsons Master y actualmente está trabajando como profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Pues imagínense, con este preámbulo, hablar sobre la comunicación en salud con este profesor, pues no queda más que escucharlo atentamente y disfrutar de su conferencia. Gracias por estar aquí con nosotros, profesor Nahon. Muchas gracias, Ximena. Muchas gracias por la invitación también, y la verdad que estoy muy contento de estar aquí de vuelta de alguna forma, aunque sea por esta vía, a mi alma mater, donde estudié comunicación social y donde trabajé tanto dando clases como director, y me trae, por supuesto, muy buenos recuerdos estar de regreso por acá. Gracias a usted. Entonces comparte pantalla para poder comenzar. Le informamos a los participantes que para las preguntas y respuestas al final lo pueden hacer por la sección de Q&A o de preguntas y respuestas de la plataforma, y para interactuar lo pueden hacer por el chat. Entonces, sí. Bueno, efectivamente yo quisiera, aunque no sé cuánta gente está conectada, pero yo quisiera que tuviéramos un poco de interacción también, y si es posible, por la vía del chat o por la vía de las preguntas. Y mientras que vayamos avanzando, yo les voy a decir un poco cómo quisiera interactuar con ustedes. Efectivamente, hoy voy a hablarles de comunicación y salud en tiempos de pandemia. Obviamente el tema es particularmente relevante en estos días cuando vivimos esta situación tan especial en todo el mundo, con sus variantes, con sus diferencias, pero obviamente es una situación que está afectando al mundo de una forma probablemente que no habíamos visto desde, no sé, desde las guerras mundiales, la Primera, Segunda Guerra Mundial, o desde los grandes, digamos, momentos históricos como la desaparición de la Unión Soviética u otros momentos que marcaron la historia contemporánea. Yo quiero compartir con ustedes hoy algunas definiciones. Vemos aquí el contenido de la presentación, cómo podemos definir este campo en el que se relacionan la comunicación y la salud. Bueno, le voy a hablar un poco de la visión higienista del mundo, que inspira muchas de las cosas que hacemos hoy en día, pero que se origina en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, esta visión higienista del mundo. Voy a hacer referencia a algo que todos los mitos y las creencias en diferentes culturas tienen, que es esa idea del poder curativo de la palabra. Y me voy a preguntar, y quisiera reflexionar con ustedes, si la comunicación es siempre terapéutica. Y reflexionar también sobre ciertas nociones que a veces usamos de forma poco indiferenciada, como la idea de prevención y la idea de promoción de la salud. ¿Son exactamente lo mismo? ¿Son enfoques similares o no? Y también comprender un poco
el alcance de la comunicación para la salud y sus dos caras, que la comunicación y la salud son no necesariamente, digamos, siempre indican una relación positiva. Y después quisiera terminar con algunas reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo de COVID-19. Bueno, lo primero es por qué estas palabras se encuentran y cómo se encuentran, comunicación y salud. Y aquí yo quisiera a las personas que están conectadas preguntarles o pedirles rápidamente que escribieran en el chat qué palabra asocian con comunicación y qué palabra se les viene a la mente cuando piensan en salud, rápidamente. Y déjenme ver si yo puedo leer un poco lo que ustedes comparten conmigo a través del chat para seguir esta conversación. Entonces, bueno, veo acá, comunicación sería relación, bienestar, no sé si hay alguna otra persona que quisiera escribir responsabilidad, relación, entiendo que comunicación, piensan en términos de responsabilidad, de relación, y salud, efectivamente, es lógico que lo que lo asociemos con bienestar. Efectivamente, ok, déjenme ver acá que voy a volver a compartir la presentación, relación. Efectivamente, salud también es una idea que podemos, una palabra que podemos asociar con la idea de calidad de vida, etc. Es cierto, o sea, es cierto que comunicación tiene que ver con relación, con establecer relaciones, interacciones con otras personas. Es cierto que inmediatamente pensamos en hacerlo de una forma responsable y cuando pensamos en salud, pensamos en bienestar y calidad de vida. Así que una definición que podríamos presentar de comunicación para la salud, y ya aquí estamos en un paso adicional, no simplemente dos palabras que se encuentran, comunicación y salud, sino que le damos un sentido, una comunicación para la salud, es la idea de que la comunicación puede ser terapéutica. O sea, que la comunicación, en la medida en que provoca comportamientos orientados a la promoción de la salud, y aquí ustedes ven también esta noción bien claramente expresada, la promoción de la salud, pues es una comunicación que podría tener un efecto positivo. Un poco más adelante vamos a discutir si esto siempre es así, y sobre todo en contextos de crisis o en contextos de epidemia o de pandemia como el que estamos viviendo. Pero en principio podríamos decir que esa es una aspiración que justamente en el momento en que alguien establece una relación con otra persona, que se comunica con otra persona, que interactúa con otra persona, ¿verdad? En función de la salud, lo haría con esta visión terapéutica para promover comportamientos, actitudes, pensamientos, ideas que vayan dirigidos a promover el bienestar, una mejor calidad de vida de esa persona. Ahora, ¿qué entendemos por bienestar, calidad de vida? Hay muchas maneras de definirlo. Existe una definición que se usa mucho de la Organización Mundial de la Salud que define justamente a la salud como un estado de bienestar general, no solamente de bienestar físico, sino también de bienestar psicológico e incluso de bienestar social en nuestras relaciones, en la forma en la que trabajamos, en la forma en la que vivimos en la ciudad, etc. Es una visión, podríamos decir, muy global, podría utilizar un término un poco rebuscado, holística de la salud. Pero en el siglo XIX se desarrolló un pensamiento que creo que todavía tiene mucha influencia hoy en día, que es lo que se llamó el pensamiento higienista. El pensamiento higienista partía de la idea de que había que promover en las personas ciertas actitudes y ciertos comportamientos para obtener una sociedad más
sana, en un sentido, otra vez, muy amplio del término. Y eso ha tenido una gran influencia en la forma en la que se aborda la salud pública, en la forma en la que se aborda temas como la promoción de la salud, en la forma en la que se aborda la prevención de enfermedades y en la forma en la que se abordan en general las campañas de salud. Y ese pensamiento higienista no solamente se quiere ocupar del cuerpo, sino también se quiere ocupar de la moral. Y eso es muy interesante y problemático, porque el problema de la salud no es un problema estrictamente desde el punto de vista higienista, no es estrictamente un problema médico en el sentido restrictivo o biológico, en el sentido de una fisiopatología, de una enfermedad que se expresa en el cuerpo, sino que es también un problema que tiene connotaciones sociales, pero sobre todo morales. Y yo le estoy compartiendo con ustedes este afiche que creo que está bien diseñado y que corresponde a un momento muy interesante en la historia de España, en plena República Española. Se hizo una campaña en Aragón, en una zona que estaba en la República controlada por los anarquistas. Ustedes saben que los anarquistas, entre otros grupos, eran parte de ese frente amplio que se formó durante la República en España, y había zonas donde los anarquistas tenían mucha influencia. Una de esas zonas era Aragón, y ahí había un sindicato anarquista, la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, que promovía este tipo de campaña. Y ustedes ven aquí que la cuestión no es solamente promover digamos, una lucha contra el alcoholismo o el abuso en el uso de alcohol, pero hay también una fuerte carga moral en el mensaje. Un borracho es un parásito y entonces hay que eliminarlo, y aquí está un poco en la imagen representado lo que significa ese borracho. Ese borracho es un tipo que se entrega al consumo de vino, etcétera. Es un personaje que podríamos resumir como malviviente. Hay toda una estética de la época también asociada con eso. Hay otro afiche que también va en la misma vía y que expresa esta idea del higienismo, de la higiene social, que también viene de los anarquistas. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es un mensaje que podría corresponder más a los movimientos conservadores o los movimientos que a finales del siglo XIX en Estados Unidos promovieron la ley seca, la prohibición del alcohol, con una fuerte carga, digamos, puritana y religiosa. Y fíjense aquí el mensaje: guerra a la inmoralidad, guerra a la inmoralidad. Ese es un título o un slogan que fácilmente podría haber adoptado un grupo conservador. Y fíjense cuáles son las consignas libertarias, ¿no?, de estos grupos de extrema izquierda. El bar como el vivero de la chulería, hay que cerrar el bar. La taberna atrofia y degenera el espíritu combativo. El baile, imagínense el baile. Esto podría haberlo hecho cualquier grupo conservador, cines y teatros, que tienen una labor antifascista. O sea, si no cumplen la labor de propaganda, habría que cerrarlo, etcétera, etcétera, abajo el parasitismo. Lo que quiero destacar con esto, que la comunicación para la salud, desde una visión higienista, no solamente se ocupa del problema de la enfermedad y de su prevención, sino también quiere imponer una visión de la sociedad, una visión sanitarista de la sociedad. No lo estoy criticando, pero que tiene una carga moral muy fuerte, y que creo que hoy en día, en un contexto diferente, obviamente, en un contexto político diferente y desde ideologías también muy distintas, está de regreso, y lo estamos viendo, que muchos de los mensajes, de las comunicaciones, de los comentarios que hacen las personas sobre esta pandemia, sobre su impacto, también vienen cargados de una fuerte noción higienista de lo que debería ser, y con ciertas connotaciones morales. Incluso se juzga a la persona que no hace tal cosa o que no sigue tal comportamiento, etcétera, etcétera.
El otro tema es que siempre en la comunicación sanitaria, aparte de esta visión moralista, hay una visión utópica sobre el poder de la comunicación sobre las personas y sobre todo sobre el poder de la palabra. Es lo que yo he llamado la visión utópica de la comunicación para la salud, que está muy bien expresada en el Evangelio, en aquel episodio en el que Jesús entra a Capernaum y hay un centurión romano que lo ve entrar, le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: bueno, yo iré y lo sanaré. Y el centurión le dice a Jesús: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, y aquí está la clave de este episodio del Evangelio, solamente di la palabra, o di una palabra incluso, y mi criado sanará. Y que creo que yo no soy católico, pero entiendo que eso también en la misa o en los rituales católicos se dice: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Pues eso viene de aquí. Y aquí está ilustrado justamente esta idea del poder de la palabra, y de hecho, pues el criado del centurión es curado. Otra idea es la idea de expresar el mal, o sea, la idea de poder contar lo que el mal que padezco, que obviamente en la psicoterapia moderna, digamos, tuvo como expresión más clara el psicoanálisis, pero que ya en la literatura y en los mitos también está presente. Aquí vemos en la Celestina de Fernando de Rojas esta noción expresada en el diálogo entre Melibea y su padre, y donde el padre le dice: si tú me cuentas tu mal, luego será remediado. Y entonces le dice que ni faltarán medicinas, ni médicos, ni sirvientes para buscar tu salud. Ahora consista en hierbas o en piedras o en palabras. O sea, que uno de los recursos, si ustedes quieren, uno de los medicamentos de las terapias que invoca Cleverio para curar ese mal de su hija, no es solamente los remedios como las hierbas o las piedras. Se podría referir a, yo que sé, cierto poder curativo de piedra, etcétera, sino o en palabras. Y eso te podrá curar. Así que tenemos históricamente, culturalmente y probablemente inconscientemente siempre presente esa idea que la palabra tiene un gran poder, sobre todo para sanar, y que acompaña también a la comunicación para la salud moderna. Ahora, nos podemos hacer dos preguntas. Primero, ¿es la comunicación siempre terapéutica? Y creo que la respuesta obvia es no. O sea, sí es verdad que la palabra tiene esa capacidad de sanar, o cuando somos capaces de hablar de nuestro mal, de exteriorizarlo y de expresarlo en palabras, nos vamos a sentir mejor. El fundamento del psicoanálisis o otras formas de terapia psicológica. Sabemos también que la palabra tiene el poder contrario. La palabra puede enfermar, por lo tanto, la comunicación también puede ser patológica. Y lo otro es que la noción de la promoción de la salud es lo mismo que la prevención de enfermedades. No. Eso también lo sabemos. Para quienes estudian esos temas de salud pública, en epidemiología, saben que promoción de la salud es un concepto muchísimo más amplio que el de la prevención de enfermedades, y a veces se confunde. Promoción de la salud no solamente se refiere al bienestar físico, sino también se refiere a todas las condiciones sociales, urbanísticas, psicológicas, educativas, de nutrición, etcétera, que influyen en la calidad de vida y en el bienestar de la gente. Mientras que la visión de la prevención de enfermedades, si bien es importante, es una visión que se limita a entender cuáles son los factores, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahorita, que es sobre todo la transmisión de un virus que provoca una enfermedad, entonces cómo podemos influir en esos factores para evitar el contagio
y en el momento en que el contagio se presente, cómo manejar mejor la enfermedad, reconocer los síntomas, actuar rápidamente, etcétera, etcétera. Pero fíjense que son dos visiones que no necesariamente corresponden a lo mismo. Una visión de promoción de la salud que comprende una cantidad de factores mucho más amplia y una visión un poco más restrictiva, enfocada muchas veces solamente en la biología, en el cuerpo, que es la prevención de enfermedades. El campo de la comunicación de la salud lo podríamos definir como el conjunto de metodologías y herramientas para difundir mensajes, crear relaciones, y ustedes ya se refirieron a eso al principio, y promover intervenciones que sirvan para mejorar la salud de la gente. Esto es una definición que comprende, digamos, que trata de una forma amplia de incluir lo que básicamente hacemos los que trabajamos en esta área de comunicación para la salud, y tiene distintos campos de aplicación. Uno es el de la promoción de la salud, o sea, cómo la comunicación puede ayudar a mejorar los factores sociales, educativos, de nutrición, urbanísticos, psicológicos, que influyen en la calidad de vida y en el bienestar de la gente, como a veces de forma mucho más enfocada y precisa puede servir para prevenir enfermedades, y ahí ustedes pueden imaginarse todo tipo de campañas, las mismas campañas que estamos viendo hoy en día sobre el uso de las máscaras o el uso de ciertas medidas, el comportamiento, digamos, higienista, en ese sentido de lavarse las manos, o referido a otras enfermedades, no necesariamente infecciosas, como el cáncer, el despistaje temprano, etcétera, etcétera. Obviamente también hay un aspecto de comunicación política, y yo creo que eso también nos queda claro, sobre todo a los venezolanos, de cómo siempre la comunicación en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, puede tener una connotación política, la comunicación que viene desde el poder, desde las organizaciones de poder, pero también tiene que ver mucho con el diseño de las políticas públicas y cómo la comunicación puede ejercer un rol, sobre todo una comunicación mucho más horizontal y mucho más, si se quiere, desde la base hacia las organizaciones, hacia las instituciones, en lo que es el diseño de políticas públicas de salud. Obviamente la comunicación organizacional en las organizaciones de salud, los hospitales, las clínicas, etcétera. La comunicación de crisis, no nos queda ninguna duda, es muy importante en estos momentos en particular, en la gestión de la crisis, en la orientación de la gente para manejar la situación de crisis. Y hay un aspecto que no podemos olvidar, que es la comunicación interpersonal y de grupo, y sobre todo la comunicación entre el proveedor de salud y la persona, el paciente, la persona que recibe un servicio o una atención de salud. Y esta es fundamental, y hoy en día, y lo estoy viendo aquí en el hospital donde trabajo con médicos y con enfermeras, hay una mayor conciencia de la importancia de esa relación y de esa interacción entre el proveedor de salud y la persona que recibe los cuidados o la atención. Y también hay un aspecto que no podemos olvidar, que es la comunicación de marketing, que tiene que ver con la promoción de servicios de salud, el mercadeo de productos de salud, de medicamentos, que tiene cada vez una importancia mayor en los medios de comunicación. Vemos a cada rato todo tipo de publicidad, todo tipo de promesas para el bienestar, para el tratamiento o para mantener la calidad de vida. Pero hay dos caras de la comunicación para la salud, y por eso yo les decía que la comunicación no siempre es terapéutica. Hay un lado que podemos llamar emancipador, quiere decir una comunicación que nos hace más responsables, otro término que ustedes utilizaron, una comunicación más horizontal y dialógica, de diálogo, con el fin de mejorar la salud de la gente. Es una comunicación que está abierta también a la escucha del otro, no es una comunicación unidireccional, no es simplemente transmitir un mensaje,
sino también entender cuáles son las expectativas, las necesidades de quien recibe el mensaje. Y es una comunicación que debería también servir, y aquí hay un término un poco también pomposo que a veces usamos, para empoderar a la gente. Quiere decir empoderar al paciente, que sea más autónomo, empoderar a la persona para que asuma comportamientos y actitudes más propicias a su calidad de vida, etc. Ese es el lado emancipador. Pero el lado opaco de la comunicación también existe. Y creo que tenemos ejemplos hoy en día que nos sobran para ilustrar ese lado opaco. Es lo que se llama el control disciplinario. Si les interesa el tema, el autor que hay que leer es el francés Michel Foucault, que escribió mucho sobre eso, sobre el hospital, el rol, si ustedes quieren, disciplinario de control social del hospital, y que lo comparaba él incluso con la prisión, lo veía un poco en paralelo. También una cierta idea de ingeniería social, digamos que la comunicación en sus aspectos más propagandísticos o de indoctrinación puede servir como herramienta de ingeniería social para controlar lo que la gente piensa, cree y finalmente cómo actúa. Puede también ser una herramienta de manipulación o para promover cierto tipo de consumo superficial, no necesario, etcétera, establecer moda. Y últimamente también hay todo un tema que una estudiante mía aquí investigó en su tesis de maestría sobre el papel de los llamados influenciadores, que no, a veces no son ni siquiera médicos, que no tienen ninguna formación seria en el tema de salud, pero que se convierten en grandes personajes en YouTube, en Instagram, etcétera, tienen un impacto, influyen sobre lo que la gente hace o cree con respecto a temas de salud. Desgraciadamente, por ejemplo, uno de los temas donde hay ciertos influenciadores que tienen algún impacto es el tema de la vacuna y todo el movimiento anti-vax, anti-vacunación. Así que estamos siempre lidiando con dos caras que viven en una tensión permanente, el lado emancipador y el lado opaco, si ustedes quieren, el lado menos terapéutico de la comunicación para la salud. Hablemos un poco ahora de la situación que estamos atravesando con COVID-19. Muchos hemos dicho que esto era una situación como imprevista, que nos cayó de sorpresa, y la verdad que no es ni tan imprevista ni debió haber sido tan sorpresiva. Nosotros vivimos, digo nosotros, el mundo y las sociedades que han pasado por algún tipo de proceso de modernización y de industrialización, hemos venido creando lo que un sociólogo alemán, Ulrich Beck, llamó la sociedad del riesgo. O sea, mientras fuimos desarrollando la sociedad industrial, gracias a la tecnología, fuimos también creando condiciones para que hubiera cada vez más riesgos asociados a ese proceso de modernización. Y eso significa, de alguna manera, una paradoja. O sea, creamos supuestamente tecnologías para estar más seguros, creamos instituciones para manejar esos riesgos. La idea de la seguridad social como concepto fundamental es, bueno, la gente está sometida a riesgo. Uno de los riesgos es estar enfermo. Otro riesgo está asociado con el proceso de envejecimiento. La gente pierde su capacidad de trabajar, pero igual necesita vivir, necesita un ingreso, necesita apoyo médico, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo tiempo que creábamos toda esa tecnología y esas instituciones para manejar el riesgo propio de la sociedad moderna y de la sociedad industrial, también esa misma sociedad generaba nuevas formas de riesgo que no pueden ser considerados naturales, que no dependían simplemente de fenómenos naturales como una tormenta, un huracán o un terremoto, sino que eran propios de la misma dinámica de modernización. Y COVID-19 es una manifestación más de eso. No es la única, ya hemos vivido otras propias de la modernidad, pero COVID-19 es la expresión más reciente de cómo la modernidad es una fuente
de riesgo. La epidemia avanzó, ninguna sorpresa aquí, gracias a los medios de transporte modernos, pero también avanzó gracias a la imprevisión y torpeza de algunos gobiernos en la gestión inicial de la crisis. Así que no podemos decir que es una crisis que nos agarró totalmente por sorpresa y que es una crisis que es producto, digamos, yo escribí un artículo que después les puedo pasar el link, si lo quieren leer sobre eso, en una revista que se llama Diálogo Político. No podemos decir que es una venganza de la naturaleza. Hay algunos ecologistas que han dicho, esta es la venganza de la naturaleza. La naturaleza, de alguna manera, está reaccionando porque nosotros la hemos invadido, la hemos maltratado. No, esta es una crisis hecha por los mismos seres humanos, por el proceso propio de industrialización y modernización que hemos vivido en el mundo. Y nos está confrontando algunas contradicciones de este proceso de modernización. Uno es la doble cara de la globalización, que es verdad, ha sido fuente de crecimiento económico para algunos países, de mayor integración humana y cultural, en algunos casos también de mayor democratización, no siempre ha sido así, pero también es causa la globalización de disrupciones profundas. Y esto es una muestra clara. Pero ya lo fue en su momento el HIV-Sida también. Y probablemente se nos había olvidado un poco eso. Y otros procesos de epidemias o de pandemias que no tuvieron el impacto, como la H1N1 o el SARS-1 que se vivió en los años 2000. Y también nos confronta un problema de liderazgo en el mundo. Y está claro que mucho del liderazgo político en el mundo no ha estado a la altura para enfrentar estos retos de un mundo más integrado y sin duda más peligroso. Y algunos pretenden crear la ilusión que ellos pueden lograr un mundo más seguro encerrándose en sí mismos, controlando las fronteras, etcétera. Pero esto es simplemente una ilusión. Así que el COVID-19 es una manifestación de la sociedad del riesgo y hay muchos retos desde el punto de vista de la comunicación para la salud asociados con el COVID y yo me quiero referir a algunos de ellos rápidamente. Uno es el problema de lo que un autor que les recomiendo, que se llama Nassim Nicolás Taleb, llama la antifragilidad. Antes de este libro, Antifrágil, Taleb escribió otro libro que tuvo, digamos, un impacto relativamente importante, sobre todo en el mundo de las finanzas, que se llama el cisne negro. El cisne negro es aquel evento, en el caso de Taleb, sí inesperado, que tiene un efecto tremendo, por ejemplo, sobre las bolsas o las finanzas o la economía de un país. De hecho, Taleb dice que COVID-19 no es un cisne negro, que no es el evento inesperado, era un evento que podía suceder en cualquier momento y que cualquier epidemiólogo serio sabía que iba a suceder y de hecho hubo ya quien advirtió sobre la posibilidad de una pandemia. Así que no estamos ante un cisne negro, pero sí estamos ante un fenómeno que tiene un impacto de lo que él llama la fragilización de la sociedad, que es lo contrario de lo antifrágil. Y me voy a explicar brevemente al respecto. La fragilización de la sociedad es la idea de que con las medidas extremadamente protectoras, ¿verdad? De mantener un mundo extremadamente higiénico, ¿verdad? Lo que ocurre al final es que terminamos fragilizando a las personas y a las sociedades. Aquí yo le comentaba a Ximena antes de comenzar esta mañana que un fenómeno muy típico en América del Norte, en Canadá, es que vemos que hay muchas alergias en los niños. Y una de las hipótesis que se avanza son alérgicos a todo, al maní, al huevo, a la leche, a todo, a todo. Es una cosa, una locura. Y una de las hipótesis que se avanza es que justamente la fragilización, quiere decir niños menos expuestos a ambientes, entre comillas, contaminados de bacterias
y de virus, tienen menos defensa, termina generando menos defensa, y eso podría estar relacionado con todas esas alergias. Y lo que propone Taleb es promover un mundo antifrágil, y que lo podemos traducir en lenguaje muy venezolano, en la idea de que lo que no mata engorda, o esa idea de lo que no mata te fortalece. Y él dice, todo lo que viene de arriba fragiliza y bloquea la antifragilidad y crecimiento. Y todo lo que viene desde abajo florece con la cantidad adecuada de estrés y desorden. El proceso de descubrimiento o de innovación o progreso tecnológico depende de los remedios antifrágiles, de la capacidad de manejar riesgos, más que de la educación formal. O sea, podemos decir que cualquier actitud paternalista de orientación desde arriba, digamos, desde el Big Brother, que nos quiere decir cómo comportarnos, qué hacer, a la larga nos va a convertir en sociedades y en seres más frágiles, y que todo proceso que permita que la gente se enfrente con el estrés, con el desorden, con la posibilidad del riesgo, permite a la larga crear lo que él llama organismos más robustos o organismos más antifrágiles, que son mucho más capaces de manejar el desorden, el riesgo y el caos. ¿Cuál es la relación entre esta noción y la comunicación para la salud en tiempos de COVID? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿estamos nosotros con la comunicación o el tipo de comunicación que estamos desarrollando en plena pandemia? Y yo no estoy criticando aquí nada, ni el uso de la máscara, ni el distanciamiento físico, ni la necesidad de cuarentena. Yo no estoy criticando nada de eso. No creo en ninguna teoría conspiracionista. No creo que el virus fue manufacturado en un laboratorio. Yo no creo en nada de eso. Pero la pregunta sigue siendo muy válida. ¿Estamos nosotros en nuestras sociedades reforzando sociedades más frágiles y personas más frágiles, cuando promovemos cierto tipo de comportamiento? ¿Cómo la comunicación de una forma responsable podría crear sociedades más antifrágiles, y mejor preparadas para manejar futuras crisis y futuras pandemias? Son preguntas, yo no tengo la respuesta clara, pero es algo que deberíamos pensar. Lo otro que estamos observando y que ya veníamos observando mucho antes de la pandemia es lo que yo llamo la fragmentación del discurso. Quiere decir que se divulgan puntos de vista divergentes sobre una misma condición o problema de salud. Y lo hemos visto. Probablemente una de las grandes promotoras de una fragmentación del discurso ha sido la misma Organización Mundial de la Salud, cuando al principio, por ejemplo, dijo que no era necesario utilizar la máscara, la mascarilla, el barbijo, como le dicen, y ahora que asume la posición de que sí era necesario. O las dificultades que esa misma organización tuvo al principio para definir que esto era una pandemia o no lo era. Y este fenómeno se agudiza, obviamente, porque prácticamente ahora todo el mundo potencialmente puede difundir puntos de vista, opiniones o, entre comillas, informaciones sobre el origen de la enfermedad, sobre cómo tratar la enfermedad, cómo prevenirla, cómo no prevenirla. Y todo esto no es simplemente una dinámica, digamos, propia de las pandemias o de las crisis, sino es la dinámica también propia de intereses políticos, económicos, sociales, ideológicos, que muchas veces están en choque. Así que, en este caso, yo lo llamo campos semánticos de la fragmentación, por ejemplo, el origen del virus. Y ahí ustedes tendrán posiciones súper divergentes y todas las teorías que por ahí circulan con respecto al origen del virus, de dónde viene, fue creado, no fue creado, etc. El tema de la mascarilla al que me referí, es bueno usarla, no es bueno usarla. Ayer vi a alguien que ponía en Twitter como si fuera una bandera, ¿no? Pero una mascarilla como si fuera en un asta, y decía, esta es la bandera de la esclavitud. O sea, gente que propone la idea de que el uso de mascarilla es una forma de esclavizar a la gente.
o todo el debate sobre los tratamientos, uno de los más recientes sobre la hidroxicloroquina, por ejemplo, ¿no? El tratamiento para la malaria servía para esto, y lo que va a venir sin duda, y que ya existe, que son los puntos de vista divergentes con respecto a una vacuna. Es que la vacuna servirá, no servirá, los antivax diciendo es segura, no es segura, etcétera, etcétera. Así que desde el punto de vista de la comunicación, la pandemia es la expresión más clara de un mundo extremadamente fragmentado. Y a veces es difícil porque entonces cuando quieras hacer una campaña o cuando quieres comunicar ciertos mensajes, te encuentras con todas estas barreras. Y eso es muy difícil de controlar hoy en día. Es una ilusión que alguien pretenda controlar esto. Por supuesto, en regímenes más totalitarios, etcétera, sí, pero en un ambiente democrático es muy difícil de controlar. Y yo propongo algunas estrategias al respecto. Y sobre todo entre nosotros, los comunicadores, pero también los médicos, las enfermeras, la gente que orienta al público. Primero hay que saber reconocer cuando hay fragmentación. Y esto quiere decir que cualquier posición extremadamente radical que pretenda lo que yo llamo acá un discurso que pretenda una posición absolutista es una opinión o una supuesta información que lo que hace es promover esa fragmentación de puntos de vista. Y eso tenemos que abordarlo siempre, y es propio de los periodistas y de los comunicadores, con una sana duda metodológica. Nosotros tenemos que en principio dudar de todo, ir a ver cuál es la fuente, comprender los intereses que están detrás de esa opinión o de esa información. Y hoy en día, obviamente, es verdad que muchas de estas herramientas se utilizan para crear fragmentación, muchas herramientas digitales, pero nosotros podemos usar esas herramientas para saber y comprender más qué es lo que hay detrás de todas esas informaciones, y tenemos que mostrárselo a la gente. Tenemos que decir a la gente, mira, esta persona que está promoviendo la idea de que, por ejemplo, la vacuna no es segura, es una persona que responde a una agenda ideológica, porque los anti-vax tienen una visión del mundo, una ideología, ¿verdad?, que parte del principio, ¿verdad?, que las vacunas son fundamentalmente malas, que son causa de efectos secundarios y que además responden siempre a los intereses de corporaciones y gobiernos que quieren controlar al mundo. Eso es una ideología que ellos tienen. Entonces, el que lee una información de este y empieza a dudar, tiene que saber que eso responde a intereses. Ahora, si esa persona quiere o está de acuerdo con esos intereses o esa ideología, eso es otra cosa. Pero tienen que entender que eso no responde ni a una agenda científica, que eso no responde a evidencia, digamos, probada, sino que eso responde a una ideología. Entonces, quiero terminar con una visión holística de la comunicación para la salud. Existen básicamente, de acuerdo a estos dos autores, Dutta y Zoller, 4 puntos de vista. Y yo creo que estas cuatro vertientes o 4 puntos de vista nos sirve para comprender lo que estamos viviendo hoy en día con respecto a COVID-19. Es lo que ellos llaman un enfoque post-positivista que busca, digamos, amoldear normas, actitudes y comportamientos ligados a la salud y la enfermedad. Es lo que estamos viendo hoy ahora con todas las campañas que se hacen desde los gobiernos, desde los organismos internacionales. Ellos están aplicando un punto de vista típico post-positivista que dice, si yo puedo comprender las variables psicológicas y sociológicas, ¿verdad?, que marcan las percepciones, las ideas y los comportamientos de la gente, yo puedo tener alguna influencia sobre esas variables psicológicas, sobre sus creencias, sobre sus opiniones, entre otras cosas, gracias a la comunicación, yo puedo moldear las normas, y creo que lo estamos viendo, por lo menos yo lo estoy viendo acá. Hace una semana, la Municipalidad de Ottawa ordenó un reglamento municipal que no se puede entrar en ningún comercio, en ningún centro comercial, en ninguna clínica, etcétera, sin tapabocas,
y ya es una norma, eso se está convirtiendo en una norma. Y bueno, lo estamos viendo en otras partes del mundo. Así que esa es una forma de ver la comunicación para la salud. Y sobre todo es una visión muy utilitaria, si ustedes quieren. Pero sabemos que la forma en la que nosotros interpretamos, comprendemos los mensajes, no es unilateral. Y entonces hay otro aspecto de la comunicación para la salud, que es lo que se llama el enfoque interpretativo, que quiere comprender, más allá de esas variables psicológicas, cómo la gente le da sentido, construye sentido, significación a los temas de salud y de medicina. Y sabemos que no siempre le damos sentido o comprendemos esos asuntos desde un punto de vista meramente racional. No vamos a cambiar nuestro comportamiento simplemente porque nos muestren las estadísticas, los datos o la evidencia. Y este enfoque interpretativo busca profundizar en eso. A mí me interesa mucho comprender cuáles son esas motivaciones emocionales que llamamos irracionales en la forma en la que interpretamos estos asuntos o comprendemos estos asuntos de la salud. Así que eso también debemos incorporarlo y creo que lo vemos claramente hoy en día en la pandemia. Las teorías conspiracionistas tienen mucho de emoción y de irracionalidad. El otro tema es el enfoque crítico y es el enfoque que nos permite cuestionar cuáles son las relaciones de poder que hay en los procesos de comunicación para la salud. Sabemos que muchas veces los procesos de comunicación en salud son procesos muy asimétricos. Muchas veces la comunicación médico-paciente es un proceso extremadamente asimétrico porque a veces el médico tiene toda la información y el conocimiento y el paciente no, ni comprende ni tiene acceso a ese conocimiento. Y queremos entender cómo se establece una relación de poder o cómo la comunicación a veces olvida a grupos marginalizados o no los toma en cuenta en las problemáticas de salud. Ese es un enfoque más crítico de esa relación. Y un enfoque cultural es que entiende que no hay una receta universal para abordar la comunicación para la salud, que hay factores de mediación, como hubiera dicho, ¿cómo se llama? Jesús Martín Barbero, hay procesos de mediación cultural de estos fenómenos y los tenemos que comprender. No es lo mismo una campaña de prevención de COVID-19 en Venezuela que en Canadá, por las condiciones sociales, políticas, económicas, pero también culturales. Nosotros estamos trabajando aquí un proyecto con lo que se llama la gente que vive sin domicilio fijo, la gente que vive en la calle, ¿no? Y entonces un grupo de médicos se acercó a nosotros, al Departamento de Comunicación, para que los ayudáramos en el diseño de mensajes para esta población en particular. Y obviamente hay toda una cultura, ¿sí? Hay una cultura en este mundo de la gente que vive en la calle que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablarles de distanciamiento físico, por ejemplo, o en el momento de sugerirles que utilicen una máscara o pedirles que asuman ciertas medidas de higiene. Así que lo voy a dejar hasta aquí, pero un poco lo que quería decirles es que esto es un campo extremadamente rico, extremadamente relevante hoy en día, que creo que cada vez va a ser más relevante en el marco, digamos, del desarrollo de las comunicaciones, pero también de los riesgos que vivimos en esta sociedad global. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted, profesor Najon Serfati. Realmente nos llevó desde lo filosófico hasta lo práctico en el mundo de lo que tiene que ver con comunicación en salud. Realmente una experiencia de observar y como de autovernos, ¿no? De llevar la mirada hacia adentro como comunicadores y entender realmente en qué posición estamos. Tenemos por aquí un planteamiento excelente. Están planteando que fue excelente la ponencia, la charla, excelente exposición. Pueden hacer sus preguntas a través del Q&A, el plan de preguntas y respuestas. Ahora, a mí se me presentaban
una reflexión frente a este planteamiento suyo, y es que no existe conciencia probablemente en el comunicador de a pie, en el que hace diarismo, sobre la influencia de la comunicación en salud y la enfermedad. O sea, ¿cuánta influencia podemos tener a la hora de escribir algo que realmente impacta a un determinado público, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cuál debería ser ese rol? Porque resulta que en las casas de estudio a nivel mundial, pocas son las que tienen comunicación en salud como una materia obligatoria. La mayoría tienen comunicación en salud como una opción electiva. Entonces, ¿qué nivel de conciencia tenemos que crear a partir de nosotros mismos como docentes, ¿no? Bueno, primero, que la comunicación en general es una comunicación que siempre tiene un impacto. O sea, la comunicación, punto. El que yo esté hoy acá hablando con ustedes y que haya algunas personas siguiéndonos o que después esto vaya a ser retransmitido, eso tiene potencialmente un impacto. Y es un impacto, ya sea a partir de lo que yo he decidido, cuál es mi objetivo, y también hay un impacto que muchas veces no planificamos, no queremos. Hay, digamos, en las variables en comunicación no siempre las controlamos. No sabemos bien quién nos está escuchando, no sabemos cuáles son sus expectativas, sus intereses, no sabemos qué uso se puede hacer hoy en día, sobre todo de este tipo de actividades. Alguien podría agarrar, por ejemplo, después la grabación que ustedes pongan al aire y manipularla, entonces cortar cosas, sacarlas de contexto y decir, mire el loco este profesor. Así que toda comunicación tiene siempre potencialmente un impacto, el que queremos y no necesariamente el que queremos. Eso tenemos que tenerlo claro. En el caso de la salud, obviamente es muchísimo más delicado y yo creo que hoy lo estamos viendo. O sea, yo creo que utilizar el caso de COVID-19 nos sirve para ilustrar la gran responsabilidad que los que hacemos comunicación, los periodistas, comunicadores en las organizaciones, publicistas, relacionistas, etcétera, tenemos a la hora de comunicar temas sobre la salud. Porque podemos promover en la gente creencias, ¿verdad? Ciertas creencias, podemos promover ciertas actitudes y podemos promover ciertos comportamientos. Creencias, actitudes y comportamientos que sirvan, por ejemplo, para preservar la salud, o lo contrario, que a la larga terminen perjudicando a alguien. Y entonces esa es la conciencia que hay que generar, que nosotros como comunicadores tenemos una gran responsabilidad, pero cuando estamos hablando de temas de salud, esa responsabilidad es aún más grave, más importante, y creo que el contexto de COVID nos muestra claramente el impacto positivo o negativo que puede tener lo que le digamos al público. Así es. Tenemos una pregunta y dos comentarios. El primer comentario es de la doctora Narelis Loreto, que es profesional de la salud, y dice lo siguiente: de hecho, en la medicina existen materias como relación médico-paciente, bioética, pero evidentemente comunicación de la salud deberíamos tenerlo todo el gremio de la salud. Sí. Adelante. Quiero hacer un comentario al respecto. Es una excelente observación de la doctora, porque o sea, el tema de la comunicación ha cambiado mucho con el desarrollo de Internet y de las redes. Esa asimetría que existe entre médico y paciente, en la relación médico-paciente y en la comunicación médico-paciente, de alguna forma hoy en día está siendo cuestionada. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá, hice un estudio sobre el tema de la diabetes y había algunos especialistas endocrinólogos que se quejaban, me decían, sí, porque cuando llegan los pacientes con las hojas que imprimen en Internet, y entonces me empieza a preguntar, pero doctor, aquí en Internet dice esto es un fastidio, que es pérdida de tiempo y uno tiene que estar diciendo que no lea las cosas de Internet. Lo que está haciendo el paciente en el fondo es cuestionando esa simetría de conocimiento. Exactamente. Y la posición tradicional de poder del médico. Exactamente. Es incómodo, sí,
El paciente se equivoca, sí. El paciente a veces no sabe interpretar lo que lee, sí, pero es una nueva realidad. Y no la, como yo decía, o sea, la idea de controlar totalmente la información, de evitar que cierta información, incluso distorsionada, salga publicada, es muy difícil. Ese es el ideal de cualquier sociedad totalitaria. Pero si nosotros queremos mantener unos principios democráticos y unos derechos, pues no vamos a lograr eso. Pues lo mismo le pasa a los médicos. Van a tener que saber cómo comunicarse mejor con un paciente que hoy sí tiene más acceso a información, que hoy puede contrastar puntos de vista y que hoy puede hacer preguntas o incluso críticas. Es más, debe dejar de ser el Big Brother, porque el médico normalmente se siente el Big Brother, ¿no? Bueno, porque tiene una posición de poder. Tiene una posición de poder, exactamente. Y es normal además que la tenga. Y a veces yo también pongo, hay un ejemplo contrario. Es verdad que el paciente a veces puede tener esa posición de crítico, de cuestionamiento, pero muchas veces también el paciente lo que quiere es que alguien se ocupe de él y lo cure. Y se entrega también y prefiere que el médico sea el Big Brother y no sea simplemente alguien con el que podemos mantener una conversación. Sí. Es ambiguo porque estamos hablando de la vida y la muerte. Estamos hablando de la enfermedad y la enfermedad es una cosa muy seria para todos los seres humanos. Es verdad, ciertamente. La profe Genevieve dice, ¿cómo manejar los fake news en esta área? Sobre la base de lo que presenta el profesor Nahon. Sí, el fake news es el típico ejemplo de fragmentación de la información, ¿no? El fake news es esa, digamos, hechos o, mejor dicho, opiniones o puntos de vista que tienen carga ideológica, pero disfrazados de hechos o de datos o de evidencia, ¿no? Porque se le quiere dar esa credibilidad. Entonces, bueno, ¿cómo manejar eso? Yo creo que lo primero que hay que entender es cuál es la fuente de esa llamada fake news. Sí. Porque si nosotros podemos entender la fuente, entonces podemos saber cuál es la motivación detrás de eso. Y la motivación normalmente de fake news tiene que ver más con agendas ideológicas o políticas que con la ciencia o la medicina. La ciencia y la medicina siempre tienen un punto de vista relativamente modesto, ¿cierto? Sabiendo que se pueden equivocar, que puede haber un error, sabiendo que el conocimiento es provisional, sobre todo en tiempos de pandemia, sabemos que el conocimiento cambia porque se van descubriendo nuevas cosas, etcétera, etcétera. El mismo comportamiento del virus nos va enseñando una cantidad de cosas. Entonces, la ciencia siempre es modesta y parte de una duda razonable. El fake news pretende tener la realidad o el conocimiento absoluto. Y de eso hay que siempre sospechar. Y si escarbamos un poquito y vemos cuál es la fuente, vamos a ver que esa fuente tiene un interés político o ideológico. Ciertamente. La profesora Xiomara Zambrano dice, excelente profesor, más que una pregunta, me llama la atención la relación entre el higienismo social y el control social, y la incidencia de las tecnologías disruptivas, el Big Data como base para armar argumentos que pudieran ser creíbles. Por ejemplo, el concepto de bioterroristas adjudicado a los retornados en Venezuela. Bueno, imagínense, eso es terrible, ¿no? Haber utilizado esa palabra para hablar de gente que está en una situación tan frágil y tan dura, gente que se tuvo que ir de Venezuela porque ya las condiciones en Venezuela eran difíciles y ahora tienen que volver porque en los países donde estaban también están en condiciones muy difíciles y quieren volver a su país y además ahora que les pongan un calificativo de ese tipo. Eso es terrible. Por supuesto que, bueno, eso... ahí vemos el higienismo en su peor faceta. O sea, el higienismo que es la estigmatización de una persona o de un enfermo. Es un poco lo que le pasa a esos anarquistas, ¿no? Es la estigmatización del alcohólico, de alguna forma, ¿no? O sea, si yo le tuviera que hacer alguna crítica a esos afiches anarquistas de la República Española, es la estigmatización de una persona, y eso lo entendemos hoy probablemente mejor que en 1937, que el alcohólico es un enfermo y que tiene que ser, y que lo que requiere es ayuda y no simplemente que lo critiquen por inmoral.
Pues un poco pasa lo mismo con el migrante venezolano. El migrante es una persona frágil que en vez de ser calificado como bioterrorista, lo que necesita es que lo apoyen en su retorno al país en las mejores condiciones. Sí. Profesor, ¿y cuál es su posición frente a la comunicación en salud que nace de todo lo que tiene que ver con marketing de la industria farmacéutica? Cuando vemos una industria sumamente poderosa, que ese sí que es un Big Brother, eso es imposible decir que no lo es, ciertamente, pero por otro lado tiene una cantidad de posibilidades en positivo que dar. O sea, hay como dos caras de la misma moneda y que aparentemente la tentación es ir hacia, wow, ellos son los malos de la partida. Sí. Bueno, yo trabajé mucho con esa industria, así que lo debo primero reconocerlo. Durante 10 años trabajé como consultor para la industria farmacéutica y si se quiere, conozco el monstruo por dentro, desde Sí, las entrañas. Entonces, un disclaimer, ya no trabajo para la industria farmacéutica, Okay. pero sí trabajé mucho tiempo y lo conozco muy bien. Y es verdad, es como todo, hay dos caras. O sea, hay una cara que obviamente tiene un impacto muy positivo porque desarrolla nuevos medicamentos, nuevas terapias, etcétera. Creo que la contribución, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en el caso del VIH-Sida, ha sido muy importante, los antirretrovirales, o el caso de las mismas vacunas, o el caso de tratamientos para el cáncer, que han avanzado muchísimo y hay ciertos cánceres hoy en día que son o curables o se terminan convirtiendo en enfermedades crónicas que se pueden manejar. Y eso, entre otras cosas, porque existe una industria que desarrolla, que invierte en eso. Pero hay otra cara, obviamente, y a veces nos podemos hacer preguntas sobre sus prácticas de marketing o sobre su falta de transparencia a la hora de comunicar. Y también otra pregunta que es muy importante y que creo que va a ser muy relevante cuando tengamos ya la vacuna es el tema de los costos de los Exacto. medicamentos y el acceso a los medicamentos. Probablemente Estados Unidos será el ejemplo más terrible en ese sentido, ¿verdad? Que hay tratamientos que valen cientos de miles de dólares y que la mayoría de la gente no tiene acceso a ellos por el costo. Entonces, yo creo que estamos ante una industria que desde el punto de vista de la comunicación, por un lado, comunica cosas extremadamente positivas, pero por otro lado, ni siempre es transparente, ni siempre tiene conciencia de su rol social o del impacto social de lo que hace, y no siempre se comportó, creo que ahora ha mejorado, pero no siempre se comportó de la forma más ética a la hora de hacer marketing. Sí, sí, pero ha mejorado mucho, sí, ciertamente ha ha mejorado. cambiado a punta de golpe, se ha llevado mucho golpe. Sí, sí, señor. Bueno, profesor, creo que ya no hay más intervenciones o preguntas. Nos queda simplemente agradecerle profundo. Ah, no, mire, sí, ya va un momento. Aquí hay de la doctora Narelis Loreto. Dice, pienso que muchas veces la publicidad sí hace la diferencia en la sociedad porque hay un vacío de conocimiento en el paciente e información en fuentes equivocadas. Por otro lado, desde mi experiencia, veo muchas madres actualmente con culpa de no haber sido informadas en cuanto a la alimentación de sus bebés, por promover productos que pueden cultivar fragilidad inmune en la población, como es la alimentación industrializada, desplazando la alimentación fundamental como es la lactancia materna. Bueno, Sí, 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 quedan obviamente. 5 minutos para cerrar, profe. No, sí, pero el comentario, primero tiene toda la razón la doctora, es Toda la verdad, razón. o sea, la publicidad, el marketing tiene una influencia, la industria muchas veces promueve sus productos en detrimento de otro tipo de prácticas de nutrición más sana y evidentemente en detrimento de la lactancia materna. Así que yo estoy de acuerdo con ella. Es que esa es la ambivalencia que siempre Exacto. tenemos cuando comunicamos en salud. Puede Sí. ser una comunicación que haga que la madre sea más responsable a la hora de alimentar a su hijo, o puede ser una comunicación que no sea tan responsable. Solamente quiero decir algo, pero no pretendamos ni que la comunicación es la culpable de todo, o la publicidad, Ajá. ni que la comunicación es el remedio de todo. A resolverlo Por, todo, exacto.
Exacto. Yo creo que eso también tenemos que entender y Es ser humildes fundamental. en ese sentido. Sí, absolutamente de acuerdo. Profesor, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias. Fue sumamente interesante. Queremos decir dos cosas importantes. La primera, pronto vamos a tener el diplomado en comunicación en salud en el CEAPUCAP, al que lo invitamos, por favor, a que sea parte de nuestro pool de profesores para este diplomado. ¿Acepta? Sí, cómo no, con mucho gusto. Cuente conmigo. Qué bueno, muchísimas gracias. Y en segundo, a los participantes, esto va a estar colgado en YouTube, en el canal de YouTube de la universidad, para que todos tengan la oportunidad de aprovechar esta maravillosa e importante información que usted tuvo la dicha de compartirla con nosotros hoy. Así que muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes y Gracias a espero la universidad y a la también. universidad, claro, Ajá, y a la escuela. sí. Le doy la Y a última palabra. Jean-Pierre que organizó también todo esto. Bueno, Que tengan buen día. igualmente, gracias. Hasta luego.